Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad al-Amin wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-akhyar al-muntajabin wa kulla man salaka nahjahum wa tariqahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum. La paz con todos ustedes. Y ahora vamos a continuar con la cuarta sesión de este curso resumido de la etimología del hadith. Bien, ayer, a ver, todos me escuchan, ¿verdad? Sí, vale. Pues ayer estábamos con voy a compartir con ustedes. Vamos a ver aquí. Bien. Lo último que habíamos dado fue el hadith que se le considera mubham. Y habíamos dicho que el mubham es una especie de omisión del nombre de uno de los transmisores, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, no menciona que le dijo un maestro o que alguien en la cadena menciona el transmisor siguiente, sino dice, por ejemplo, según fulano o según un hombre, me dijo fulano, o según un hombre fulano dijo. Y ese hombre no se menciona cuál es su nombre, ¿no? Cuál es el nombre de esa persona. Y esto pasa en la cadena de transmisión. También hay quienes consideran que mubham es aquella persona que se omite dentro del hadith, aunque esto realmente no afecta a la validez de la cadena de transmisión. Bien, dicho esto, el siguiente hadith, o tipo de hadith, aquí está, el hadith al-ali, bien, el hadith al-ali, y también el hadith al-nazil. Bien, literalmente el ali significa el hadith, digamos, de alto rango, o de altura, o el hadith elevado, pero para no confundirlo con el término que utilizamos ayer del marfu', ¿no? Elevado a, el hadith al-ali sería de un alto rango. Y ahora veremos por qué se llama al-ali, el alto, el hadith alto, ¿no? El hadith elevado. Pues es cuando en la cadena de transmisión es muy corta, es decir, intervienen muy pocas personas desde que el que registra el hadith hasta el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, intervienen pocas personas en el relato, ¿no? Pues 3 personas, por ejemplo, o 2 o 3 personas, o 4. Este sería el hadith ali, pero si en la cadena de transmisión intervienen pues 7, 8, 10 y hasta 13 personas, pues se llamaría el hadith al-nazil, es decir, la cadena de transmisión es muy larga, intervienen demasiados transmisores en la cadena. Y ahora vamos a citar un ejemplo. ¿Significa que el hadith al-ali está por encima del hadith al-nazil? Es decir, el hadith en cuya cadena de transmisión intervienen pocos narradores o pocos transmisores, ¿significa que tiene más validez o es más sólido que el hadith al-nazil, los que intervienen muchos? No necesariamente. Y ahora veremos un ejemplo, ¿no? Hay un hadith que es el que vamos a ver. Aquí hay personas que dicen que no me escuchan bien. Vale, vamos a subir entonces este volumen del micrófono. Vale. A ver. Bueno. Vale, por lo visto el problema solo lo tiene una persona. Vale, entonces eso es que tendrás que resolver una cuestión del altavoz o del auricular. Bueno, continuamos. Decía que no necesariamente el hali, es decir, aquella cadena donde hay pocos tres, estamos hablando de 3 personas solamente o de 4, es realmente más sólido que aquel en el que intervienen muchas. La lógica nos diría que a priori
debería ser así, es decir, debería ser que aquel hadith en los que intervienen pocos transmisores, pues se supone que debe ser más sólido que aquel donde intervienen más transmisores. Nosotros vamos a dar un ejemplo de un hadith en el que no es así. Hay un hadith en el que se encuentra, bueno, digamos que hay una obra de As-Sarakhsi y ¿quién es As-Sarakhsi? Bueno, As-Sarakhsi sería Ahmed bin At-Tayyib As-Sarakhsi. Este, pues, es un gran erudito del hadith que recoge hadithes y tiene muchas obras y fallece en el año 286 de la Hijra, es el final del siglo III de la Hijra, ¿no? Bueno, en su obra, Al-Mabsut, es decir, ese es el nombre de la obra, se llama Al-Mabsut, él recoge un encuentro entre Abu Hanifa y en el que Yazudi, donde se encuentran ambos en Meca. Bueno, entonces le dice a Abu Hanifa, ¿no? Le dice, ¿por qué no? A ver, el hadith era sobre levantar las manos. Le dice, ¿por qué ustedes no utilizáis el movimiento de las manos, aquel movimiento, ¿no?, que hacemos en el takbir, a la hora de hacer el takbir, en todos los movimientos de la oración, o sea, la inclinación, cuando te levantas de la inclinación, y a la hora de indicar que te vas a postrar. Abu Hanifa le dice que, bueno, que nosotros no lo hacemos porque, por una razón determinada que va a contar. Debido a que Abu Hanifa defiende un hadith en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam solo hacía el movimiento a la hora de hacer el takbir, en el ihram, la más inicial. El resto de los movimientos no mueve las manos para nada. Entonces, Az-Zuhri le dice que ¿cómo es eso así, siendo que yo, ¿no?, me narró Az-Zuhri, ¿vale?, que según Salem, que según Abdullah ibn Omar, y Abdullah ibn Omar saben que es el hijo de, cuando se dice Ibn Omar, el hijo de Omar, se refiere a Omar ibn al-Khattab, porque este sí es contemporáneo del mensajero, ¿no? Ibn Omar, Abdullah ibn Omar es compañero del mensajero. Es decir, que en la cadena que narra Az-Zuhri dice que Az-Zuhri, Salem y Abdullah ibn Omar, es decir, hay tres que intervienen, dicen que han visto el mensajero hacer esto y esto, es decir, que en cada movimiento de la oración, pues levantaba las manos. ¿Bien? Este es un hadith con el que se argumenta con solamente tres narradores en la cadena. En tanto que este hadith se llamará el hadith al-Ali, es decir, tiene muy pocos, es un hadith elevado porque tiene muy pocos que intervienen en la cadena de transmisión. ¿Cuál fue el argumento contrario de Abu Hanifa? Bueno, Abu Hanifa le responde, le dice, mira, pues a mí me comentó Hamdan ibn Sulaiman, que según él le comenta a su vez, según Ibrahim al-Nakhai, según Alqama, según Aswad, según Abdullah ibn Mas'ud. Bueno, no es Alqama y Aswad, es decir, Alqama y Aswad, los dos comentan el hadith en la misma categoría. Esto sería el hadith aziz, no sé si recuerdan, decimos que el hadith aziz es cuando hay dos que transmiten en la misma categoría. Que según Abdullah ibn Mas'ud, que el mensajero solamente hacía el movimiento de los brazos cuando hacía el takbir. Vale. Estos son hadiths de ejemplo, no vamos a adentrarnos en lo que significan, no solamente para mencionar un ejemplo. Fíjense que Abu Hanifa se enfrenta con su argumento diciendo que escuchó esta cadena, pero si contamos las personas que intervienen en esta cadena, encontramos que son más que en la primera. En la primera dijimos que solo había tres, Az-Zuhri, después dije Az-Zuhri, Salem y Abdullah ibn Omar. Mientras que en esta tenemos que Abu Hanifa le narra Hamdan ibn Sulaiman, luego Ibrahim al-Nakhai, luego Alqama y Aswad en la misma categoría, van tres, ¿no? Y luego Abdullah ibn Mas'ud. Por lo tanto tiene más, ¿verdad? Tiene más, intervienen más. Pero ¿cuál fue la respuesta de Abu Hanifa? Le dice, es cierto, pero Hamdan es un faqih, es decir, tiene mucho más conocimiento que Az-Zuhri. Y Ibrahim tiene mucho más conocimiento que Salem. Y dice, y si no fuera por
si no fuera por el honor de ser compañero del mensajero, diría también que Alqama tiene mucho más conocimiento que Abdullah ibn Umar. Por lo tanto, el argumento de Abu Hanifa en este sentido no fue que tenga menos número de transmisores, sino que el conocimiento y la capacidad de esos transmisores es de mayor nivel que el de la cadena corta. No sé si se entendió esto. Por lo tanto, en resumen es que no necesariamente una cadena corta implica que el hadith sea más sólido que una cadena larga. No necesariamente. A priori parecería que debería ser así, pero no es así siempre. Entonces, voy a dejar un momento hasta que llegue la señal para que, pues, si alguien tiene alguna pregunta, que es verdad que la cadena corta se supone que debe ser más sólida, pero no siempre es así. A veces la cadena larga es más sólida porque los que intervienen tienen mucho más conocimiento y más dominio y más comprensión que los que de la cadena corta. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Vale. Entonces, voy a compartir otra vez la diapositiva. Vamos a ver. Bien. Ahí está. Ok. Vale. Nada, eso es todo sobre el hadith al-ghali y el nazil. Simplemente decir que al-ghali se le llama al hadith cuya cadena de transmisión es muy corta, es decir, intervienen pocos transmisores, y al hadith al-nazil significa que intervienen muchos más, ¿no? Vale, ahora vamos a pasar a la definición del hadith al-gharib. Ustedes recuerdan que cuando dimos el tipo de hadith que se llama el hasan, ¿no?, el hadith aceptable, decíamos que el Imam al-Tirmidhi utilizaba un concepto propio, que es el hasan gharib, ¿vale? El hasan gharib, y que no tiene nada que ver con lo que vamos a dar hoy, que es el hadith gharib, ¿no? Es decir, una etimología generalizada por todos los expertos del hadith, no solamente el uso que le da el Imam al-Tirmidhi cuando utiliza el hasan gharib. Vale, el hadith gharib, el que vamos a definir ahora, es cuando en uno de los niveles de la cadena de transmisión solo hay un narrador, ¿vale? Por ejemplo, esto se puede aplicar que solamente uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narra un hadith, ¿vale? El resto nunca lo ha narrado, ¿vale? El resto de compañeros nunca han narrado o transmitido un hadith de ese tipo. Entonces, desde que haya un hadith gharib, desde que haya un solo transmisor en una de las cadenas, se llama hadith gharib. Por cierto, volviendo al tema de antes, al tema del ghali o al-nazil, estos dos términos simplemente implican lo que he explicado, es decir, no implica que el hadith sea sahih o el hadith sea daif, ¿vale? No categorizan el hadith en sahih o daif, es decir, puede ser el hadith sahih y ser ghali, obviamente en teoría tendría más validez, pero va a depender de los transmisores, y puede ser también daif y ser ghali. Lo mismo con el nazil, puede ser sahih y ser nazil, y puede ser daif y ser nazil. ¿No? Es decir, que esta categorización es una característica y no una categorización. Es decir, estos términos son características de los hadiths, pero no categorías de los hadiths. Es decir, no implica que el hadith sea sahih, válido, o daif, débil. Bueno, volviendo al gharib. Mientras que gharib normalmente, que dijimos que es cuando en una parte de la cadena solo hay un transmisor, no hay más, y que puede ser tanto daif como sahih, puede ser tanto válido como no. Cuando es sahih y empieza, es decir, cuando un hadith es gharib y resulta que es sahih, que es válido, y que empieza con un compañero, es decir, que solamente un compañero ha emitido ese hadith, ¿vale? También se llama ahad. Recuerden que cuando dijimos los tipos del sahih, uno de los tipos, el mínimo, sería ahad.
¿Se puede considerar al-had dentro de la categoría del gharib? Efectivamente, se puede incluir a los hadiths que son sahih, ahad, dentro de la categoría del hadith gharib. Vale. ¿Cuáles son las categorías del gharib? ¿O cómo se considera un hadith gharib? ¿Se le considera siempre sahih, siempre daif? Normalmente, un hadith gharib, es decir, que la cadena de transmisión empieza siendo transmitida solamente por un compañero, o en la siguiente categoría, por ejemplo el tabi'i, es solamente un tabi'i, o en la siguiente tabi'i es solamente uno el que transmite, ese sería hadith gharib. Gharib significa extraño, ¿no? Hadith gharib significaría extraño, ¿vale? Entonces, el hadith gharib generalmente suele ser débil, ¿bien? Suele ser débil. Y muchas veces, aunque algunos lo consideran algunos hadiths sahih, precisamente esa extrañeza lo debilita para muchos otros. Porque dice, ¿por qué solamente es transmitido por uno y no por más? ¿Por qué es tan desconocido este comentario? ¿Por qué es tan desconocida esta transmisión? ¿A qué se debe, no? Y luego veremos un ejemplo. El hadith que todos ustedes conocen, de hecho, si mal no recuerdo, nada más abrir la obra de Sahih Bukhari lo van a encontrar, creo que es el primero, si mal no recuerdo. El primero es hadith, dice, dice, todas las obras dependen de las intenciones y cada persona con su intención. Luego continúa el hadith, ¿no? Aquel que emigra por una cosa, por un objetivo mundano o una mujer con quien casarse, pues este hadith, que es transmitido por Omar ibn Abdul Khattab, bien, es decir, que este sí sería un sahabi, sería un compañero, es un hadith gharib, pero además por varias razones, ¿no? Porque en la transmisión resulta que no solamente Omar es el único sahabi que lo transmite, es que lo transmite de él también una sola persona de la siguiente generación. Y de este, a su vez, una sola persona de la siguiente. Y este, a su vez, una sola persona de la siguiente generación. Y a partir de aquí es cuando este hadith se transmite a muchísimas personas. Algunos han dicho 30, otros han dicho 100, otros han dicho 150 y algunos lo han llevado hasta 700 personas. Vale. Este hadith es verdad que se considera que su cadena es válida, es decir, sería un hadith sahih, pero es un hadith sahih gharib. Y además, gharib por varios niveles, no solamente en la primera categoría, en la segunda, en la tercera, sino hasta la cuarta. Es decir, hay 4 transmisores que son los únicos que transmiten en cada nivel. En cada nivel solamente hay un transmisor. Por lo tanto, resulta muy extraño este hadith, ¿no? Ojo, esto no significa que el hadith sea válido o no válido. Simplemente estamos hablando de la validez de la cadena de transmisión, no del contenido del hadith. El contenido del hadith puede ser muy válido, pero estamos aquí estudiando lo que es la cadena de transmisión. Y la cadena es muy rara, porque que solamente haya un transmisor de uno siguiente, de otro siguiente, de otro siguiente, y no existen más cadenas, aparte de esas 4, aparte de esta cadena que solamente tiene 4 transmisores, pues resulta muy extraño, ¿vale? De hecho, hay muchos muhadithín que no aceptan este tipo de hadiths, no los incluyen dentro del sahih, hay otros muchos que sí. Por lo tanto, el hadith gharib, su requisito es que en la cadena de transmisión, en una de las cadenas solamente hay un transmisor. Este puede ser el compañero, o bien puede ser una de la siguiente generación, o bien puede ser de la tercera o de la cuarta. Pero que solamente haya un transmisor de la cadena. Pero el ejemplo que estoy dando es que no solamente hay un transmisor en la primera generación, de los compañeros, sino es que además también hay uno solo en la siguiente generación, la segunda. Y hay tan solo uno en la tercera, y tan solo en la cuarta, lo cual resulta más extraño si cabe, ¿no? Entonces, ese hadith se llama hadith gharib, ¿vale? Que bien puede ser daif, puede ser débil o puede ser sahih, ¿vale? No importa la consideración que se le dé, a la categoría que se le dé al hadith. Vale, vamos a parar un momento por si hay alguna pregunta. Bueno,
Por lo visto no hay ninguna pregunta, así que vamos a continuar. Bien, pues en el siguiente hadith, el hadith al-munqati', es decir, el hadith que está cortado. ¿Qué significa que el hadith está cortado? Significa que falta un narrador en la cadena de transmisión. Es decir, ¿esto dónde se cumple? ¿Se acuerdan cuando decíamos que existe un tipo de hadith que se llama el mu'ana'an? Es decir, aquellos hadithes en el que los narradores, en el que el transmisor o el que recolecta el hadith o recopila el hadith, dice, según fulano, según fulano, según fulano, según fulano, y no dice, le dijo, o dijo fulano, o narró fulano, comentó fulano. En este tipo de hadithes suele encontrarse este otro tipo, al-munqati', el cortado. ¿Por qué? Porque muchas veces ese según fulano, de hecho voy a buscar aquí la gráfica anterior para mantener el ejemplo. Por ejemplo, este es el que recopila el hadith, ¿no? Y dice que según fulano y según fulano, ¿no? Fulán, an fulán. Vale, supongamos que este dice que según fulano. Pero estas dos personas nunca se han encontrado. Y realmente no sabemos quién es la tercera persona. ¿Por qué? Porque esta persona, por ejemplo, nace en el año 209 y esta fallece en el año 150. Entre esta persona y esta persona hay más de 50 años, concretamente 59 años. Bien, aquí debería haber un mínimo de una o dos personas que estén aquí en medio, pero desconocemos quién es. Porque lo que no puede ser es que esta persona se le haya escuchado a esta, ya que esta había fallecido antes de que esta naciera. Por lo tanto, aquí hay dos personas que no sabemos quiénes son. Y esto se llama que está cortado, ¿vale? El hadith está cortado. A veces sí lo sabemos, como en este caso que dije el otro día, ¿no? Aunque a pesar de que el que transmite omite, sabemos realmente quién se lo dijo. Y este sería mubham, ¿no? Omitido. Pero cuando es munqati' es que podemos saberlo o no. Normalmente no se sabe quién es esta persona que le transmite, que está omitida y que se le transmite esto. Entonces se llama munqati', por lo tanto, el hadith munqati' de per se es débil, ¿vale? El hadith munqati' siempre es débil. A ver, voy a compartir aquí, vale. Ahora vamos a volver a lo que estábamos, ¿no? Al munqati'. Bien, por lo tanto, el hadith cortado, el hadith que falta un transmisor en medio, simplemente se considera un hadith débil y no válido para lo que es el estudio de la cadena. Bien, el mu'dal es que en vez de que falta uno, faltan dos, ¿vale? Faltan dos transmisores. Por lo tanto, se llama al-mu'dal, y decir que está cortado, pero decir, además de faltar uno, faltan dos. Bien, bien, un ejemplo. Muchas veces, cuando decimos, por ejemplo, Imam Malik tiene un hadith donde dice balagani, es decir, se me ha transmitido. Dice, se me ha transmitido de una forma impersonal. Y no dice quién, ¿vale? Se me ha transmitido que Abu Huraira dijo, por ejemplo, el famoso hadith, aquel que dice o sea, a ver, la traducción sería he dejado entre vosotros dos cosas que si os acogéis a ella no os desviaréis del camino, ¿no? El conocido famoso hadith. Según el que recoge Malik, el hadith dice que esas dos cosas son Kitabullah, es decir, el libro de Dios, y mi sunnah, en ese término. Pero este hadith es daif, es débil, porque es mu'dal. Faltan aquí dos transmisores. Y la razón es que entre Abu Huraira y Malik hay muchos años. Desde que falleció Abu Huraira hasta que nace Malik pasan muchos años. Hay dos personas que faltan por medio. Entonces, este hadith, que es verdad que es muy extendido, muy conocido por todos, pero que en lo que es el estudio de la cadena de transmisión se categoriza como hadith débil, ¿vale? Porque aquí faltan dos personas que no se han mencionado. Y normalmente cuando alguien dice ablagani o bulightu an, se me ha transmitido de fulano, se me ha transmitido de una forma impersonal y no menciona a estas personas,
suele ser débil el hadith. Aquí no estamos diciendo que el hecho de que el hadith sea débil significa que el contenido sea falso, es decir, no significa que la sunna no es importante, no, solamente que el hadith no es válido en cuanto a cadena de transmisión, ¿vale? Luego encontramos en otros sahih, por el Sahih Muslim, por ejemplo, donde hay un hadith relatado de la misma forma, pero que dice al-Bayti, ¿no? Es decir, he dejado entre vosotros dos cosas, que si os acogéis no os desviaréis, el libro de Dios y la pureza de mi casa, ¿no? O la, digamos, la escuela de Al-Bayt, básicamente, o las enseñanzas de Al-Bayt, o lo que deja el profeta sallallahu alaihi wasallam en Al-Bayt, es decir, su descendencia. Esto en cuanto al ejemplo de un hadith que no solamente es munqati, sino que además es modal, es decir, faltan dos personas en la transmisión. La categoría de este tipo de hadithes, tanto el munqati como el modal, son débiles, ¿vale? Débiles. Cuando estudiamos los hadithes y encontramos que en la cadena faltan transmisores, no aparecen, entonces decimos que esto es un hadith munqati, si falta uno, y modal, si faltan dos. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Vale, claro, hay un retardo en la transmisión, vale. Pues voy a dejar aquí si hay alguna pregunta. Un hadith puede tener más de una categoría, por supuesto. Mejor dicho, en vez de más de una categoría, más de una característica. Un hadith puede ser, por ejemplo, ahad y puede ser garib al mismo tiempo, ¿no? Y puede ser musnad al mismo tiempo, ¿no? O puede ser musalsal al mismo tiempo. Es decir, un hadith puede tener más de una característica. Ahora bien, las categorías solamente las tres que hemos dado. O sahih, válido, o hasan, aceptable, o daif, que es débil. Aquí me preguntan, ¿qué es Ahlul Bayt? Bien. Exacto. Vale, dos preguntas. Estos significados son válidos. En la primera pregunta de Yasser, ¿qué es Ahlul Bayt? Ahlul Bayt significa la casa del mensajero, es decir, la familia de descendencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se llaman Ahlul Bayt. ¿Vale? La siguiente pregunta. Ahlul Bayt es lo que Allah menciona en el Corán cuando dice: no quiero de vosotros ningún tipo de agradecimiento, solamente el buen trato de mi casa, ¿no? Ahlul Bayt, ¿no? El qurba. Vale, la otra pregunta, ¿esto significa que no son válidos? Efectivamente, los hadiths que son munqati o mu'dal están dentro de la categoría del débil. Estas dos características del hadith están dentro de la categoría de los hadiths no válidos por la cadena de transmisión. La otra pregunta de Mahdi, ¿el hadith de Ahlul Bayt también es débil? No, hadith de Ahlul Bayt no es que sea débil, no, para nada. De hecho, dentro de en el estudio de tabaqat de las personas que son transmisoras, es que Ahlul Bayt están en primera categoría de las personas más veraces, ¿vale? Tanto los famosos imames, el Imam Hassan, el Imam Hussein, Imam Ali, el Sajjad, el Imam Baqir, todos estos de hecho muchos de Ahlul Bayt fueron maestros, tanto el Imam Malik, por ejemplo, el Imam Malik y el Abu Hanifa, su maestro es Ja'far al-Sadiq, ambos los dos, ¿eh? Y Ja'far al-Sadiq es de Ahlul Bayt, descendiente de Imam Hussein. Yo lo que dije en su momento es el significado de Ahlul Bayt, porque preguntó aquí el Imam Yasser qué significa Ahlul Bayt. Pues Ahlul Bayt significa eso, la casa, la descendencia del mensajero. Y esto se debe al hadith este famoso que dice: he dejado entre vosotros dos cosas que si os acogéis a ella no os desviaréis, el libro de Allah y mi casa, ¿no? Mi descendencia. Este es el hadith sahih que está recogido en Sahih Muslim, ¿vale?
Y yo dije que a pesar de que el hadith de Malik, que recoge que, que se le ha transmitido de Abu Huraira y lo deja de forma impersonal, no menciona quién le transmite que el hadith, y de hecho hay una omisión de 2 transmisores, ese es un hadith mu'dal, y que ese hadith dice que os he dejado 2 cosas que os acojáis a ellas, no os desvierais, el libro de Allah y mi sunna. Bien, y yo dije que este hadith es débil, lo que no significa que la sunna no sea correcta, sino simplemente que la cadena de este hadith no es válida. Mientras que el hadith sahih, la cadena válida es la que está recogida en Sahih Muslim, que dice, he dejado 2 cosas no es que, vale, no es que lo traducen como sunna, no es así. Es que hay varios tipos de hadices que son esta es la pregunta al-Mudena, dice, hay algunos que lo traducen como sunna. Es que hay 2 tipos de hadices. Un hadith dice, que es el que está recogido en varios sitios, entre ellos está transmitido por Malik, que dice, se me ha transmitido de Abu Huraira, que el mensajero dijo, he dejado 2 cosas entre vosotros, que si os acojáis a ella no os desviaréis, el libro de Allah y mi sunna. Pero, este es un hadith débil. El hadith que está recogido en Sahih Muslim, que es más fuerte, más válido, es aquel que dice, os he dejado entre vosotros 2 cosas, que os acojáis a ella, no os desviaréis, el libro de Allah y mi descendencia. La cuestión aquí, no estamos hablando de la interpretación del hadith, de qué viene a significar el hadith. Acogerse a la sunna, ¿en qué sentido? Seguir al Bayt, ¿en qué sentido? Eso sería otro debate, ¿vale? Aquí solamente estamos hablando de la validez de las cadenas de transmisión, ni más ni menos. Porque el estudio de la cadena de transmisión no es el estudio de la interpretación del contenido, ¿vale? No es el estudio de la interpretación del contenido. Es simplemente la validez de la transmisión. No vas a confundir aquí que si el hadith, lo dije en su momento, un hadith sahih no significa realmente lo dijo el profeta al 100%. Y un hadith débil no significa que realmente el profeta no lo haya dicho. Simplemente que el estudio de la cadena de transmisión, si cumple los requisitos o no. No sé si se me entendió ahora. Perdón. Vale, ¿cuál fue la pregunta? ¿A qué te refieres? Es que hubo varias. Bueno, aquí hemos respondido a varias preguntas. La primera fue, ¿qué significa que si los hadiths de Ahlul Bayt son débiles? La otra, qué significa Ahlul Bayt en sí? La otra es que si algunos lo traducen como sunna, el mismo hadith lo traducen como sunna. Vale. Bien, pues entonces continuamos. Vale. Bueno, aquí el hadith al-mudallas. El hadith al-mudallas significa que hay una omisión intencionada, ¿vale? Una omisión intencionada. Bien, puede ser bien intencionada o malintencionada. Voy a cambiar aquí. Vale. Perfecto. El hadith al-mudallas, como dije, es un tipo de omisión. Cuando a la hora de transmitir aquel que recoge el hadith, ¿no? el que registra el hadith, por varias razones omite su maestro. Bien, omite su maestro. Y no dice según su maestro, según el siguiente maestro. Vale, aquí hay una persona que está un poco perdida. Si es la primera vez que te incorporas a la sesión, yo te recomiendo que cuando termina esta, repasa las sesiones anteriores, ¿vale? Desde que hemos comenzado hasta ahora. Y entonces ya cogerías el ritmo que estamos siguiendo. Decía que respecto al hadith al-mudallas, cuando un transmisor va a registrar el hadith y a la hora de registrarlo no menciona a su maestro. Bien,
de forma intencionada, por varias razones. Una, puede ser que en muchos casos que su maestro sea muy joven y no es una persona considerada. Entonces salta al siguiente maestro directamente. Y dice según el siguiente maestro y omite su maestro directo. Puede ser que porque su maestro es conocido por no ser una persona realmente muy válida, ¿no? Que no memoriza bien o que no tiene una conducta necesariamente elogiable, o que tiene falta de habilidades, etcétera. Entonces, muchas veces se salta su maestro por alguna de las razones. Esto muchas veces lo encontramos no solamente al inicio de la cadena, cuando el que registra el hadith, sino muchas veces también a lo largo de la cadena algunos lo hacen, omiten su propio maestro. Es decir, que esto puede suceder tanto al principio como más tarde. Cuando uno omite su maestro intencionadamente, se llama mudallas, el hadith es mudallas. Y realmente es la cadena está mudallas, no el hadith en sí, sino la cadena está, es que también sería manipulada, es decir, porque hay una omisión intencionada. Ahora, no siempre la omisión es intencionada de forma negativa, muchas veces de forma positiva. Y un ejemplo, lo dijimos ayer, el Imam Shafi'i omite muchas veces su maestro porque sabía que su maestro tenía una postura política determinada, además pertenecía a la escuela de pensamiento Mu'tazili, y a pesar de que para el Shafi'i su maestro es veraz y es capaz y es habilidoso, pero como el entorno que le rodeaba era un entorno hostil al pensamiento de su maestro, pues omite su nombre y no lo menciona. Así que en ese sentido podemos decir que la omisión puede ser tanto de forma positiva como de forma negativa, ¿no? Va a depender. Entonces, ese tipo de hadiths se llama al hadith al-mudallas, ¿vale? El hadith al-mudallas. Es decir, que hay una omisión intencionada, ¿vale? Por una razón u otra. Bien. Ahora vamos a ver si hay alguna pregunta. Y aquí, vale. Aquí el hermano que dice que está un poco perdido, vamos a hacer un breve resumen. Vamos a ver. Vamos a ver por dónde se ha quedado. Bueno, pues vale, no responde, no sé si sigue en el grupo o no. Bueno, no pasa nada. Aquí lo único para terminar es que danse cuenta que muchas veces cuando explicamos las características de los hadiths es porque puede ser que un hadith que pertenece a una categoría, por ejemplo el sahih, tenga varias características simultáneamente, ¿no? Como dijimos, un hadith puede ser musnad, es decir, que su cadena es continua hasta el mensajero, marfu', es decir, que el último dijo el mensajero, y puede ser también ali, es decir, que las personas que intervienen en la transmisión son pocas, o puede ser al mismo tiempo nazil, que son muchas. Es decir, que el hadith de una sola categoría, ya sea sahih o ya sea sahih o débil, puede contener varias características, el mismo hadith, ¿no? El mismo hadith. Y esas características no se ponen así en vano, sino realmente, digamos que desarticulan el hadith para saber cuán válido es, hasta qué punto es válido, o cuál es el peso que tiene ese hadith. Mientras más características se sabe del hadith, mejor se conoce el hadith. ¿Vale? Bien, vamos a ver aquí la pregunta. Cuando se cita un hadith, entonces la forma correcta es mencionar toda la cadena
o se puede cortar, por ejemplo, decir, dijo Aisha que vio al profeta. Depende. Es una pregunta interesante de Almudena. El hadith que se menciona, que se utiliza como argumento, para las personas que no dominan la ciencia del hadith, pues es muy problemático. De hecho, muchos sabios, digamos, eruditos del hadith, le llaman la lacra de nuestra época. Es que todo el mundo utiliza los hadiths. El que sabe, el que no sabe, el que conoce las fuentes, el que no, el que puede analizar y el que no. Todo el mundo utiliza los hadiths para argumentar sus posturas. Incluso también esto no solamente lo hacen personas, digamos, comunes, entre comillas, ¿no? Sino también lo hacen predicadores en mezquitas, ¿no? Utilizan hadiths sin saber a priori si ese hadith es válido para el contexto en el que está argumentando o no. Pero como responde a su argumentación personal, pues lo utiliza de forma... y lo utiliza, digamos, de forma interesada. Además, y luego por otro lado, ese es el que transmite. El que recibe, o sea, el receptor, carece de cualquier herramienta de análisis, carece de cualquier herramienta de comprobación. De hecho, una de las razones por las que he decidido hacer este curso es precisamente para, digamos, conceder herramientas para que las personas tengan habilidades de poder analizar un hadith, aunque sea de forma superficial, ¿no? Porque todo esto es etimología, al fin y al cabo. Dijimos que la ciencia del hadith se divide en 3 bloques y esta parte es la parte etimológica, es decir, en la que se define los tipos y características del hadith. Hay otra parte también muy interesante, que es la parte del estudio de la biografía, y en esa parte pues se estudian la vida de esas personas que han transmitido o que aparecen en las transmisiones del hadith. Y de hecho esta es una parte importantísima para la comprobación de la veracidad del hadith, porque cuando cruzas datos, cuando tienes toda esa información y cruzas datos, luego verás que en las transmisiones, algunas transmisiones no se cumplen. Es cierto que luego en una transmisión de un hadith hay más de una cadena, pues hay que estudiar todas las cadenas, no solamente una, sino todas las cadenas. Entonces, es necesario este tipo de herramientas, porque también dije que esta ciencia, el hadith, no es una ciencia difícil en cuanto a comprensión, pero sí es extensa, ¿no? Tiene muchísima documentación, ¿no? Por lo tanto, luego hay un tercer bloque que es importantísimo, quizás el más difícil, es aquel que estudia el contenido del hadith, la validez del hadith desde el punto de vista del contenido, ya no desde la cadena, ¿no? En la cadena puede ser el hadith sahih, da'if, etcétera, pero desde el contenido también se pueden rechazar hadiths en cuanto que su contenido no es válido, por varios criterios, ¿no? Hay criterios lingüísticos, criterios de comparación coránica, criterios racionales, etcétera. Por lo tanto, el hecho es que cuando el hadith, las personas que transmiten los hadiths o que utilizan los hadiths en sus argumentos y las personas que reciben o que leen esos hadiths, ambos, los dos, no cuentan con esa habilidad, ¿no? con esa capacidad de poder analizar el hadith, pues resulta problemático, ya que hoy día, por ejemplo, podemos ver las redes sociales, en internet, la televisión, en las mezquitas, además, gente que difunde determinados pensamientos, los atribuye al mensajero de la paz sea con él, porque los lee en un hadith, pero esta persona no tiene esa habilidad para analizar la validez de ese hadith. O luego, a lo mejor ese hadith es totalmente válido, pero que su significado no es ese, ¿vale? Etcétera. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de Almudena, de cuando se cita un hadith, entonces la forma correcta es mencionar toda la cadena, lo suyo es que debería ser así. Es verdad que muchos eruditos evitan esto para resumir, para no alargar la explicación, por razones prácticas, se omite toda la cadena, pero a la hora de analizar exhaustivamente, obviamente tiene que estar la cadena. Y no solamente la cadena, sino la fuente donde está situada esa cadena, en qué libro se registra, para luego comparar, ¿no? Eso ya, digamos, ese es el problema que ustedes ya conocen, que está por todos lados.
Y es una de las razones por la que yo creo que este curso realmente es importante. Y es verdad que lo estamos enfocando desde la escuela SUNY porque es la que realmente domino, pero igual pasa en las otras escuelas. Bien, si no hay otra pregunta, la verdad es que hay un retardo. Bueno, pues vamos a esperar. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta más, nos quedamos en el hadith al-mudallas, ¿vale? El hadith al-mudallas. Y ya mañana seguimos con otro grupo de hadithes, o tipos o características de hadith. En resumen, el hadith voy a compartir con ustedes aquí para ya resumir. Teníamos el hadith al-ali y el nazil. Decíamos que esto no implicaba que el hadith sea sahih o daif, simplemente las personas que intervienen o el número de personas que intervienen en una cadena o el número de transmisores que intervienen. Si son pocos se llama al-ali, si son muchos se llama el nazil. Al-gharib, ser extraño, significa que en una de las cadenas solamente hay un transmisor. Puede ser tanto la de los compañeros como la siguiente generación, la tercera o la cuarta. Este hadith se llama extraño y mientras más se repite esta característica en un hadith, más débil es el hadith y más se aleja de que sea sahih, aunque se cumplan todas las otras características. Mientras que al munqati' significa que hay alguien que está omitido dentro de la cadena. Esto sobre todo pasa cuando ese hadith que pone según fulano y no menciona. Y cuando se estudia la vida de fulano y la vida de fulano se ve que nunca se han encontrado. Por lo tanto falta alguien dentro. Cuando solamente falta una persona se llama munqati', pero cuando faltan dos se llama mu'dal. Y por último, el mudallas es cuando hay omisión intencional, normalmente cuando alguien omite su maestro, ¿vale? Por varias razones. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues ya, inshallah, seguimos la siguiente sesión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.